Les doy la bienvenida a la 11ª semana virtual de UNIPE. En esta ocasión la temática es educación pública, problemáticas, tensiones y alternativas. Esta es la mesa 600 de la biblioteca y la temática es la lectura y la biblioteca, herramientas de transformación educativa. Antes de iniciar, les cuento que van a tener un formulario más o menos a la mitad de la actividad, un formulario que lo vamos a subir al chat, donde ustedes tienen que completar para que quede registrada su asistencia y luego les llegue su certificado. Les recomiendo que chequeen que esté bien el correo, porque les llegará a su correo. Bien. Damos por iniciada este encuentro. La lectura y las bibliotecas, ustedes saben que históricamente han sido motores fundamentales para transformar la educación, y particularmente en Argentina y en los países de Latinoamérica, en un contexto siempre marcado por tantos desafíos, ¿no? Como nos ha tocado, la desigualdad, la brecha digital principalmente, y el acceso a materiales de calidad y espacios de estudios, en muchos casos, ha sido limitado, a pesar de los grandes esfuerzos, por ejemplo, en nuestro país. Está entrando gente. Esperen que admito a algunas personas. Bien. Les decía que en Argentina tenemos una tradición literaria, una cultura lectora, pero sin embargo existen todavía algunos estudios que revelan porcentajes de estudiantes con dificultades para comprender textos completos, aunque podemos poner en tela de juicio esos estudios porque suelen ser con parámetros ajenos a nuestras realidades latinoamericanas. Sin embargo, bueno, ese es otro tema. Y quienes trabajamos en bibliotecas, y disculpen que en este caso seré autorreferencial, dado que he tenido la oportunidad de trabajar en los distintos niveles del sistema educativo y también en bibliotecas populares, como les decía, quienes trabajamos en bibliotecas, creemos en el poder transformador de la lectura, que muchas veces nos permite fomentar el pensamiento analítico, la creatividad y la capacidad de resolver problemas tan esenciales en el mundo actual. También existen otros estudios como los de la UNESCO que afirman que la lectura en contextos de pobreza, la exposición temprana a libros reduce brechas cognitivas y emocionales. Y en este sentido las bibliotecas siempre han sido agentes de cambio, junto, por supuesto, al colectivo bibliotecario y docente, que siempre están dispuestos para ofrecer diversidad de libros en diversos formatos, a ofrecer literatura diversa con autores locales, indígenas o migrantes, todo lo cual ayuda, contribuye a construir identidad y empatía tan imperioso en este momento y en estas sociedades multiculturales en las que vivimos. Por eso considero importante seguir sosteniendo este espacio y otros encuentros para seguir pensando la educación pública en sus problemáticas y en sus tensiones y alternativas. Y la lectura y la biblioteca, como decía al inicio, como pilares fundamentales, como motores para pensar alternativas. En esta oportunidad nos acompañan excelentes exponentes, colegas docentes. Voy a pasar a presentar primero a Laura Purvis, luego cuando le toque a Sara, presentaré a Sara. Les voy a contar brevemente la biografía de Gabriela, quien va a empezar, va a abrir este encuentro. Gabriela presenta una exposición que se titula Las y los maestros bibliotecarios, esos metidos, la formación de lectores en el nivel primario. Gabriela es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional de La Plata y profesora
en historia por la misma universidad, es especialista en ciencias sociales con mención en lectura, escritura y educación por Flaxo, tiene el diploma superior en infancia, educación y pedagogía, también por Flaxo, y actualmente se desempeña como referente de biblioteca en la Dirección Provincial de Educación Primaria. También es docente de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Es jefa de trabajos prácticos de la Cátedra Metodología del Trabajo Intelectual e investigadora en la misma casa de estudio, siendo su área temática de interés las colecciones editoriales para la infancia entre los años 40 y 50 y las bibliotecas escolares en perspectiva histórica. Adelante, Gabriela, te dejo la palabra. Muchas gracias y bienvenida. Bueno, gracias, Virginia. Primero agradecer poder participar en este evento, es un lujo, y sobre todo en la mesa de bibliotecas, así que bueno, como dijiste en tu presentación, creo que todos y todas las que estamos acá confiamos en el poder de la lectura y de las bibliotecas como herramienta de transformación educativa, ¿no? Como lo que da un poco de título a esta mesa. Bien. Hecha la presentación, mi ponencia se llama Las y los maestros bibliotecarios, esos metidos, y voy a hablar de la formación de lectores en el nivel primario. Y voy a empezar con una fundamentación de eso de metidos, con el título, a través de una cita de Pennac, ¿no? Que seguro que todos conocemos como una novela que él sostiene que el verbo leer no soporta el imperativo, y aunque eso es cierto, las y los maestros bibliotecarios somos unos metidos, ¿no? Cuando de formar lectoras y lectores se trata. Y somos metidos porque somos educadores. Estoy hablando del contexto del nivel primario, ¿no? La escuela. Y en tanto tales tenemos una responsabilidad. Como sostiene la filósofa alemana Hannah Arendt, educar es el punto en el que decidimos si amamos al mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él, una responsabilidad por los otros, ¿no? Y esto de metidos viene de una cita de Stanislao Antelo que a mí me interpeló mucho, que tiene que ver con lo siguiente. Lo incalculable, ¿no? En la educación, lo incalculable en el hecho educativo, ahí es el encuentro con el otro, el enfrentamiento con el otro. Tengo que ir y enseñar, por ejemplo, los aztecas, dice, ¿no? Stanislao Antelo. Es decir, me voy a meter con el otro. Y el otro podrá decir, ¿qué quiere la historia conmigo? Parafraseando, ¿qué quiere la bibliotecaria conmigo? Entonces se le replicará, mire, vea, escuche, lea, piense, escriba, estudie. Es que quien decide dejarse tomar por la experiencia de educar o de dar a leer, pasa a formar parte rápidamente de la familia de los metidos. Un educador, un mediador, podemos decir, un bibliotecario, es por definición un metido. Este meterse consiste en ofertar más allá de la demanda, porque, dice Stanislao Antelo, ¿qué bípedo implume necesita en sentido estricto para habitar este mundo o unos aztecas? ¿No? Los aztecas no aguardan expectantes en el interior de algún espíritu deseoso de apropiárselos, y en tanto nadie necesita unos aztecas, es que hay que enseñarlos. Pero el otro también puede decir, seguir participando. En general, como educadores, elegimos un oficio que básicamente consiste en soportar una y otra vez que el otro nos diga, seguir participando. Y vaya uno a saber por qué, vamos, sin embargo, en la libertad de ese encuentro que tiene el otro, en la libertad que tiene de decidir si quiere o no entrar en el intercambio. Y es en el derecho a la indiferencia donde debemos buscar el valor agregado de la experiencia de educar. De allí entonces el título, ¿no? De esta exposición, de esta cuestión de ir hacia la formación de lectores como unos metidos, porque además la escuela, en el nivel primario, tiene este propósito esencial de enseñar a leer y escribir. Y la biblioteca escolar forma parte de ese entramado, acompaña e incide profundamente en las trayectorias educativas. En esto de educar, entonces, de acercar la lectura, en esto ir hacia el otro, se juega algo de lo incalculable, eso es cierto, ¿no? Siempre decimos, bueno, pero ¿cuáles son los fundamentos? ¿Cuáles son las bases de la mediación lectora, la promoción de la lectura, entre comillas? Pero es cierto que aunque la lectura tiene mucho de incalculable o de azaroso, ¿no? Yo voy a tomar una cita de Florencia Abad, donde ella dice que hay que insistir en que la lectura no es un valor abstracto, sino que es una práctica.
y es una práctica situada que se planifica, ¿no? Es una práctica situada que se planifica según los destinatarios, en este caso hablamos de la escuela, y para la cual se disponen ciertos objetos, en este caso los libros, y se despliegan ciertos dispositivos y ciertas estrategias de mediación. Voy a dar por sentado algunas precisiones conceptuales acerca de la diferencia entre mediación, promoción y animación. Estamos hablando acá de mediación lectora, de mediación literaria, siguiendo el paradigma de Felipe Munita, en su último libro, Yo Mediador, que lo recomiendo. Él hace un gran trabajo porque es casi uno de los primeros que sistematiza esta diferenciación de lo que es la animación a la lectura, lo que es la promoción de la lectura y lo que es la mediación literaria, ¿no? Hoy hablamos de mediación lectora. En esta exposición me voy a centrar entonces en las prácticas, en las mediaciones docentes, bibliotecarias, que los maestros bibliotecarios sobre todo realizan en la escuela primaria en torno a los libros y los lectores. Como ya me presentó Virginia, yo soy referente del trabajo con maestras y maestros bibliotecarios de la provincia, de la dirección de primaria, y esta es la primera vez que desde el 2020 hay un equipo que trabaje en territorio y que elabore documentos con maestras y para maestras y maestros bibliotecarios, ¿no? Bueno, la directora a nivel primario es Mirta Torres, y allá en el 2020, digamos que fue convocado el equipo en la convicción de que las bibliotecarias, los bibliotecarios poseen un saber específico, ¿no? Que tienen un saber particular que juega un rol fundamental en la formación de lectores en la escuela primaria, ¿no? En pareja pedagógica con la maestra o el maestro cumplen un rol pedagógico fundamental, del cual se viene hablando hace mucho tiempo, pero bueno, había que poner en palabras y en prácticas y en documentos cómo se lleva a cabo la tarea de los mediadores bibliotecarios en las escuelas. El equipo trabaja entonces a partir de la elaboración de documentos. Ya llevamos escrito 5 documentos con orientaciones de enseñanza y de mediación, más el trabajo con el territorio, ¿no? Yendo a distintos lugares. Entonces, volviendo al tema de la lectura como práctica, una práctica situada, particular, quería compartir con ustedes algunas preguntas, ¿no? Porque digamos que me planteo desde el lado de la lectura como práctica y no de la lectura como discurso, o del lado de estos eslóganes de leer por placer, leer aumenta el léxico, leer te hace mejor persona, digamos. Vamos a alejarnos un poco de esos eslóganes tan comunes y a veces vaciados de sentido para hablar de las prácticas, de qué sucede realmente en la escuela, ¿no? Con la lectura. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de formar lectores en la escuela primaria? ¿Qué prácticas concretas implica para maestras y maestros bibliotecarios? ¿Qué situaciones de lectura? ¿En qué tiempo? ¿Con qué propósitos e intenciones promovemos, entre comillas, la lectura en el contexto escolar? ¿Y qué diferencia eso, por caso, de la formación de lectores en ámbitos comunitarios, ¿no? Porque no es lo mismo los propósitos, los materiales, las intenciones dentro de la escuela que en un ámbito comunitario, hospitalario. Retomo entonces a Maite Alvarado en un librito de ella, librito gordo que recomiendo, que se llama Escritura e Invención en la Escuela, de la colección esta amarillita de Fondo de Cultura, cuando dice que en la escuela sin libros no se aprende y que los niños y los jóvenes necesitan que la escuela los ponga en contacto con aquellos géneros o discursos a los que no pueden acceder en sus intercambios cotidianos. Y es cierto, ¿no? Sin libros no se aprende, y es en este punto donde entra en juego algo que también mencionó Virginia al pasar, que es 3 cuestiones nodales, ¿no? La cuestión de los materiales, de la selección literaria. La accesibilidad a los materiales, la disponibilidad y la variedad de esos materiales con que nos acercamos a los lectores. La siempre bien, digamos, tenida en cuenta selección literaria. Y si hablamos de, yo no me voy a explayar en este tema, que es como para otra ponencia, pero sabemos que los dos, como principios rectores de la selección literaria, tanto para armar una colección en una biblioteca como para seleccionar obras, para una estación de enseñanza, en principio tienen que ver, más allá del propósito didáctico, con la calidad y la diversidad, ¿no? Y ahora podemos agregar también la bibliodiversidad, que tiene que ver con editoriales independientes y otras voces que cuentan las historias. Hablando de disponibilidad, quiero hacer como una nota al pie y de accesibilidad a los materiales, mencionar las colecciones que llegaron a las escuelas, algunas de orden nacional y otras de orden provincial, sobre todo porque reflejan
una preocupación por este criterio del acceso a los materiales de calidad, ¿no? Como fueron la colección Leer Abre Mundos en el 2021, con, bueno, la gestión anterior, las historias por leer, y de parte de provincia, Identidades Bonaerense, la colección ESI, y también nosotros como dirección de primaria enviamos materiales, más de 4 millones de materiales que están subidos al Continuemos y de libros para que los chicos y chicas puedan tener el ejemplar en mano a la hora de desplegar situaciones de lectura, ¿no? Entonces decíamos, las prácticas, la lectura como práctica requiere en principio una selección de material adecuada, de calidad, diversidad y bibliodiversidad, pero también es cierto y es justo decir que con los libros no basta, ¿no? Que es lo que dice Maite Alvarado también. Jean-Marie Privat cuestiona en este sentido el hecho de que los libros conviertan a las personas en lectoras y lectores por sí mismos, ¿no? Él cuestiona esto de la concepción carismática de la obra, que una obra por sí misma va a hechizar a un lector y lo va a convertir en un lector experto, ¿no? Esta idea del canon, de ciertas obras legítimas que ya porque son canónicas, porque están legitimadas, por años y por críticos, van a transformar sin mediación alguna a las personas en lectoras. Bueno, no hay hechizo posible sin la presencia de las mediadoras y los mediadores, ¿no? De las mediaciones bibliotecarias en torno a los libros y los lectores. No hay formación de lectores posible sin las planificaciones que hacen que la presencia cotidiana de los libros en la escuela lleve, digamos, hacia la lectura, ¿no? Hacia las obras mismas. La participación de la biblioteca escolar, de los bibliotecarios y las bibliotecarias, esas estrategias son insoslayables. Porque también hay que decir esto y reafirmarlo contra ese paradigma, ¿no? De dejar hacer en torno a los libros, de una cierta pedagogía del almohadón, como dice Cecilia Bayur, del placer por el placer mismo, donde, hablando de inclusión y de exclusión, como también mencionaba Virginia al inicio, donde siempre cuando uno deja hacer sin intervenir, en el caso de la lectura, siempre salen ganando los más favorecidos, ¿no? Aquellos que tuvieron posibilidad de acercamiento a los libros y a la cultura escrita en el entorno familiar, social, y entran con otro punto de partida a la escuela. Y nuevamente cito a Privat, ¿no? Cuando dice, el acto educativo consiste en ofrecer situaciones en las que el lector descubre por exploración personal y progresiva socialización placeres legítimos. Él le llama placeres legítimos ¿a qué? A esto de establecer vínculos duraderos y profundos con las obras literarias, con las historias que leemos. Vínculos profundos y no episódicos ni azarosos, y en esto también la tarea bibliotecaria se vuelve imprescindible, ¿no? No solo para formar lectores, porque esa formación lectora incide en la trayectoria educativa de las y los estudiantes. Entonces, volvamos y puntualicemos un poquito más en las prácticas situadas, en las mediaciones bibliotecarias en torno a la lectura. Y sí, creo que todos acordamos acá y todas acordamos en que la literatura es un arte, ¿no? Los textos literarios son una construcción artística, los buenos textos. La literatura nos invita muchas veces al silencio, recomiendo en este sentido el trabajo de Cecilia Bayur, y también nos hace hablar, ¿no? De los sentidos que están presentes en el texto. La lectura es, en este sentido, también una práctica social, y en relación a esto, a la sociabilidad de la lectura, quiero compartir con ustedes dos citas. Una es un fragmento muy pequeño del discurso que Federico García Lorca leyó en la inauguración de la biblioteca de su pueblo natal, Fuente Vaqueros, que está contenida en un pequeño libro que se llama Medio pan y un libro, ¿sí? Entonces dice Federico, en ese discurso, cuando alguien va al teatro, a un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas que él quiere no se encuentren allí. Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre, piensa, y no goza ya del espectáculo, sino a través de una leve melancolía. Esta es la melancolía que yo siento, no por la gente de mi casa, que sería pequeño y ruin, sino por todas las criaturas que por falta de medios y por desgracia suya no gozan del supremo bien de la belleza que es vida, y es bondad, y es serenidad, y es pasión. Y Antonio Basanta, también en Leer contra la nada, dice, no conozco ningún lector que satisfecho, feliz con la obra que ha leído, no acuda a comentarla con otras personas queridas, con los amigos, con los compañeros. Es la consecuencia del efecto comunicativo de la lectura y también el valor que ésta tiene para convertirse en un vínculo social.
Sumo a este diálogo sobre las bondades y la sociabilidad de la lectura al colombiano Estanislao Zuleta, quien dice que la lectura es un pretexto para conversar. Y Aidan Chambers, los que me conocen saben que siempre lo traigo a colación, en este potente libro que se llama Dime, los niños, la lectura y la conversación, dice que el acto de la lectura, radica en hablar sobre lo leído. Leer es conversar. Bueno, desde la propuesta de la elección provincial de primaria también conseguimos la lectura y la escritura, pero yo acá me estoy circunscribiendo a la lectura, que es lo que trabajamos con las y los bibliotecarios y a su aporte a esta formación. La lectura es una práctica social y cultural y en sentido opuesto a muchas tradiciones escolares, donde la literatura es vista como una herramienta atractiva para hablar sobre valores, problemáticas sociales o situaciones personales. El ya conocido paradigma de la educación emocional, en sentido opuesto a eso, enfatizamos la importancia de brindar a las y los estudiantes la oportunidad de conversar literariamente sobre lo leído, de conocer y apreciar el lenguaje artístico de las obras, de entablar relaciones cada vez más profundas con ellas en el seno de una comunidad lectora, para crecer como lectores en las posibilidades de interpretación, ¿no? ¿Y cómo se logra esto? Digo, ¿no? Esto que suena muy lindo, pero ¿cómo se logra? ¿Con qué prácticas? No todas las intervenciones o mediaciones docentes, bibliotecarias, llevan a un contacto profundo y duradero con las historias. No es lo mismo, por ejemplo, dibujar, cocinar galletitas del muñequito de jengibre. Hago, para quienes no están en provincia, ha habido algunas prácticas. Se envió desde hace unos años un libro para la unidad pedagógica, para primero, que es El hombrecito de jengibre, que es una historia, un cuento popular, basado en un cuento popular, y bueno, muchas de las cosas, eso fue al inicio, ¿no? Después sí hubo un trabajo profundo de la provincia, pero muchas, aparecían algunas fotos ahí por Facebook de los chicos cocinando galletitas del hombre de jengibre. Entonces decía, no es lo mismo dibujar, cocinar o responder un cuestionario que siempre comienza con un te gustó o no te gustó el cuento, que establecer una conversación literaria en torno a lo que se leyó. Una conversación que no es cualquier conversación, ¿sí? Que no es una catarsis, que posee ciertas características. En este sentido, desde la dirección de primaria ponemos en escena una situación de lectura fundamental que está fundamentada en que es una de las condiciones didácticas fundamentales para formar lectores en la escuela, que se llama la lectura a través del docente y el posterior intercambio entre lectores, ¿sí? Esa situación de lectura, donde el docente lee y luego abre un espacio de conversación literaria, como le llama Chambers, es una condición didáctica para formar lectores. Digamos que no es una práctica libre respecto a qué se hace después de leer, ¿no? También muchas veces esta demanda de hacer algo después de leer. A través de la voz del agua o el maestro o la maestra bibliotecaria, las chicas y los chicos presencian el comportamiento lector y se van familiarizando con las prácticas lectoras, ¿no? También compartir obras en el seno de una comunidad lectora hace posible una experiencia de socialización, permite contrastar las opiniones de lo que me dejó el libro con otros lectores, reafirmar o rechazar las propias interpretaciones, así como volver a la obra para ratificar o refutar las primeras apreciaciones que tuve de esa historia al escucharla. Como recién comenté, el intercambio lector, la conversación entre lectores, no es una conversación trivial o anodina, sino que se trata de una conversación donde el experto o el lector que lleva, digamos, la batuta, como hablando en criollo, es el adulto, ¿no? La maestra o el maestro bibliotecario. Esta conversación es guiada por el adulto, es quien conoce la obra e invita a participar. Hablar sobre lo leído permite también dar forma a las emociones y los pensamientos que el libro va suscitando y construir juntos el sentido a partir del texto, ¿no? Por eso las intervenciones que hacemos están muy lejos de esto de te gustó, no te gustó, cuáles son los personajes principales, reescribe el final, sino que tienen que ver con la trama misma del texto, ¿no? Y esas, como por ejemplo, preguntar por las motivaciones de los personajes. Ahora voy a dar algunos ejemplos. Por qué los personajes actúan como actúan y su relación con los argumentos que tejen la trama de esas actuaciones. La lectura y la relectura de pasajes, ¿no? Por eso esto se une de manera como está muy imbricado con la entrega de libros, porque para esta situación de lectura, además de que el maestro bibliotecario, la maestra de grado necesita tener el libro en mano, chicas y chicos también necesitan tener ejemplares en mano. Y ahí también está el conocimiento de las y los bibliotecarios de cuántos ejemplares contamos para esa escena de lectura,
cuántos títulos hay de tal obra, ¿no? Eso es un conocimiento bien específico del bibliotecario, además de que el bibliotecario también puede abrir este intercambio lector para profundizar lo que se hace en el aula. Entonces se planifican las preguntas de acuerdo a cada texto, porque ese intercambio surge del texto muy bien leído por el mediador y que es propio de la obra, de esa trama, y también del mismo intercambio, ¿no? Justamente porque no estamos eligiendo un libro para tal tema, ¿no? Esta instrumentalización de la lectura de la que habla Graciela Montes, esta idea de aprovechar el texto para hablar de otros temas. Justamente como no ese es el fin del intercambio entre lectores, es que cada obra necesita su planificación, ¿no? Para intervenir, para conversar luego de leer. También se pueden confrontar interpretaciones de los lectores. Por ejemplo, cuando una bibliotecaria o bibliotecario pregunta, ¿están de acuerdo con lo que sostiene el compañero? ¿Por qué? O como cuando intervenimos para alentar a los lectores a establecer relaciones entre los textos, ¿no? La intertextualidad. Por ejemplo, voy a comentar un caso que hemos tenido, el trabajo en territorio con bibliotecarias y bibliotecarios leyendo Las medias de los flamencos. Esto fue Mar del Plata, siempre hacemos encuentros con las maestras y los maestros bibliotecarios para que puedan replicar la experiencia en la situación de lectura, y estábamos leyendo Las medias de los flamencos, ya en la parte del intercambio, hablando del papel del tatú. No sé si recuerdan este cuento de Horacio Quiroga. Y bueno, y hay una intervención, hay una pregunta que tiene que ver enseguida, alguien trajo el tatú de Gustavo Roldán, que es también son las historias de Gustavo Roldán que leemos en primaria, donde entre la historia del papel del tatú en la historia de Quiroga y el papel del tatú en los cuentos de Gustavo Roldán, hay una diferencia opuesta casi, ¿no? De cómo actúa cada uno. Entonces, algunas intervenciones tenían que ver con que si recordaban cómo era el tatú en el cuento de Roldán, cómo se relacionaba con el resto de la obra de Roldán y qué diferencia había entre un autor y otro en ese personaje animal. También establecimos relaciones intertextuales en torno al personaje del sapo, en relación a dicho autor, a través de, bueno, este libro que llegó a la provincia, que es Historias del Piojo, enviado por la Dirección de Primaria, donde de acá se ha leído y se han realizado orientaciones de enseñanza con Desafío Mortal e Historia de la Vizcacha y la Lechuza, ¿no? Este año con algunos bibliotecarios vamos a trabajar Canción de Amor, que está también acá. Entonces, también aparece en ese intercambio entre lectores esta competencia literaria, ¿no? Alentar a los lectores y a las lectoras a establecer relaciones entre lo que leen y otros textos. Y esto es muy importante, de hecho, Teresa Colomer y otros críticos señalan que hay casi como dos carriles por los que se vehiculiza la formación lectora, que es la implicación personal con lo que leemos, que si uno lo piensa en relación a los lectores adultos que somos, lo puede ver claramente, la implicación personal y el acrecentamiento en la capacidad interpretativa a medida que nos vamos formando. Y esa formación, esa educación literaria no aparece con cualquier tipo de práctica, de mediación o de planificación didáctica, sino que tienen que ocurrir algunas cuestiones. Además, entonces, de llevar a cabo estas conversaciones literarias, leer en voz alta y después intercambiar, las y los maestros bibliotecarios en la escuela primaria tienen una potestad, digamos, y un rol muy específico en ampliar el universo literario de las chicas y los chicos, a partir de planificar lo que llamamos itinerarios lectores, ¿sí? Esta idea de leer obras que están enhebradas por algún criterio como el género, y esto sucede cuando proponemos acompañar la lectura de novelas a lo largo de la escuela primaria. El año pasado, el anterior y la dirección propone la lectura de Pinocho, la novela de Pinocho, y la bibliotecaria puede, además de leer algún capítulo junto con la maestra, leer otra novela con los chicos, ¿no? Para, digamos, poder apropiarse de los criterios del género novela. Puede armar itinerarios lectores con autores, ¿no? Libros o historias de Graciela Montes, de Laura de Betach, porque esto permite establecer relaciones intertextuales entre sus obras. Y no es porque sí que hablamos de establecer relaciones entre las obras, sino que esto forma al lector también, ¿no? Por ejemplo, conocer la narrativa de Graciela Montes nos permite afirmar que los rasgos propios de su narrativa tienen que ver con, bueno, los escenarios típicos que son los barrios, ¿no? Donde aparece el barrio de Florida, las calles propias de Buenos Aires, un ambiente bastante urbano y de barrio,
con las transformaciones y las exageraciones, con lo pequeño y con lo grande. Eso no se advierte leyendo solo una historia, sino que hay que frecuentar durante un tiempo en una propuesta ciertas obras de Graciela Montes o ciertas obras de Laura de Betach para que los lectores lleguen a captar esa narrativa o esa poética, ¿no? Lo que hace propia la narrativa de Montes y que la diferencia de otras autoras. Todo esto tiene que ver con crecer como lectores en la escuela primaria. Es decir, además de conversar después de leer, o el maestro bibliotecario amplían y profundizan los recorridos, ¿no? Si se está leyendo el cuento de Pantalón en primero, estoy citando un ejemplo concreto, la maestra bibliotecaria puede leer otro cuento de Laura de Betach, puede leer otra historia con ogros, otro cuento de Graciela Montes en tercero, u otra novela de aventuras en segundo ciclo. Algo que no quiero dejar de mencionar, además del intercambio entre lectores, de los itinerarios lectores, tiene que ver con que las intervenciones desde la biblioteca escolar también deberían apuntar un poquito más allá, ¿no? A convertir a las chicas y los chicos en lectores como sujetos sociales y culturales que lean más allá de la escuela o de las paredes de la biblioteca, ¿no? Que no tengan temor a perderse entre los anaqueles de una biblioteca pública o entrar a una librería porque se sienten abrumados y no saben cómo pedir lo que necesitan. Y esto les aseguro que pasa, ¿no? El temor a ir a un lugar y no saber cómo manejarse en relación a los libros. Hay una cita para mí como muy certera de Colomer que dice: un gran motivo para no ir a un lugar es la inseguridad de no haber ido nunca y no saber cómo moverse allí. Es decir, hay que, desde la biblioteca escolar también, ayudar a familiarizar a los lectores de información con el circuito de los libros, ¿no? ¿Dónde habitan los libros fuera de la biblioteca de mi escuela? ¿Dónde los encuentro? ¿Cómo frecuento una biblioteca? ¿Cómo me muevo dentro de una librería, en una feria del libro? Es decir, cómo manejarse con la estantería abierta. Por eso las estanterías abiertas no son un capricho, sino que tienen una función fundamental en la formación de lectores. Bueno, ni hablar los sitios digitales, el uso de los catálogos, y qué implica tener un carnet de usuario, qué implica ser usuario lector de una biblioteca. En suma, poner de relevancia esto de que los libros son objetos culturales que también están fuera de la escuela, ¿no? Esto me parece importantísimo, digo, los que estén y somos bibliotecarios escolares, tomar conciencia de que quizá la biblioteca escolar es la primera institución de este tipo que pone en contacto a los chicos con la cultura escrita. Quizás la primera biblioteca que muchos frecuentan y que debe enseñarle a moverse también para el afuera, ¿no? Bueno, para ir terminando, quería compartir con ustedes esta idea de que en este mundo que estamos viviendo, ¿no? Convulsionado, efímero, donde el tiempo, digamos, pasa muy rápido, las bibliotecas escolares siguen siendo esos espacios sólidos, los que habla Zygmunt Bauman, ¿no? Esos espacios que no se desvanecen, y que son acogedores para leer, para estudiar, para investigar, para escribir una reseña o una recomendación, porque tengo el tiempo de hacer eso, porque tengo las personas que me van a ayudar, para evaluar críticamente la información, valorar una obra literaria, ¿sí? Elaborar una argumentación o conversar. ¿En qué otro lado, si no, en la biblioteca escolar, podremos leer a Horacio Quiroga y hablar, antes o después de la lectura, de su vida en la selva, de la máquina para matar hormigas que fabricó mientras intentaba adaptarse al ambiente, de esa experiencia tan vital que luego volcó en sus relatos, vida y escritura anudadas? ¿En qué otro lado, si no es en la biblioteca escolar? Es en la escuela y en las bibliotecas donde aún queda tiempo para estas cosas, ¿no? La Rosa lo dice: el tiempo del shopping, el tiempo de las redes, el tiempo de las plataformas, no es el tiempo de como de esos templos que ya son considerados como antiguos, la escuela, la universidad, el espacio del aula, de una clase, de una biblioteca. Leer poesía en voz alta, leer junto a otros o para otros, discutir, por ejemplo, si los flamencos de Quiroga eran tontos o estaban locos de remate por su obsesión por vestir media de víboras de coral, ¿no? Y lo digo porque en un encuentro en San Pedro pasó esto de que las bibliotecarias se habían implicado tanto que estábamos discutiendo, bueno, en el cuento se dice que todo el tiempo se dice que los flamencos son tontos y en otros que están locos porque estaban obsesionados por las víboras de coral. Bueno, si no leyeron a Quiroga, ya lo nombré muchas veces como para que vayan a los cuentos de la selva. Y ahí aparecía mucho eso que decía Colomer de la implicancia personal, ¿no? De que yo creo esto y el otro cree esto y volvemos al libro a ver qué dice la historia, de implicarse con la historia. En suma, las bibliotecas escolares,
sirven para estar juntos y conversar, sin olvidar que en la escuela primaria el propósito esencial es el de la formación de lectores. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias a vos, Gabriela. Realmente muy buena todo lo que traes, ¿no? Esto de la importancia de la mediación y la intervención del bibliotecario, esto de que la lectura no se aprende a leer por inmersión, sino que es re importante la intervención de los bibliotecarios, de los docentes. Voy a pasar ahora a la otra expositora y ustedes pueden hacer consultas para cuando terminen las exposiciones, para que puedan responder tanto Gabriela y Sara. Bueno, voy a pasar a presentarles nuestra segunda expositora. Se llama Sara Oportus y el título de su presentación es Escucha. Apuesto que has leído más de 365 libros. Libros libres y el teatro de la filosofía. Les cuento algunos datos biográficos de Sara Oportus. Ella es poeta y escribiente que persiste. Nacida en Angol hace más de 40 años, Angol, Chile. Hoy reside en Portugal. Escribe desde pequeña y desde el año 2011 lo hace también bajo el nombre de Sara Oportus en memoria de su abuela paterna. Es gestora y defensora de causas imposibles. Estudió teatro y filosofía en Santiago de Chile, luego se trasladó a Argentina, donde permaneció por 2 años y un poco más. Su investigación más reciente y doctoral en la UBA trata sobre la enseñanza de la filosofía y su vinculación con el teatro como acontecimiento corporal. Es acérrima defensora del derecho a la educación, pertenece a la red de profesoras y de profesores de filosofía en Chile y al colectivo de Filosofía Educación Iberoamérica. Ha presentado sus trabajos en diversos lugares como Piura, Montevideo, Buenos Aires, Valparaíso, entre otros. Tiene estudios de teatro, de artes, de filosofía, estudió lenguas clásicas y lenguas romances, estudios de filosofía e infancia, entre otros. Su interés o líneas de investigación es la filosofía de la educación, el teatro, la enseñanza de la filosofía, poesía y vida. Adelante, Sara, te doy la palabra. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias también, Gabriela, por la gran presentación anterior. Me da muchas ganas también como de interactuar y de poder conversar acerca de esto y que no sea solamente, por lo menos voy a tratar de ser un poco más, como para dar más espacio al diálogo, si fuera posible. Voy a tratar de apretarme un poquito para así poder también entrar en diálogo con Gabriela, si fuera posible, y con quienes quieran participar en esto. Bueno, yo me quedo con las últimas 2 palabras que tú acabas de enunciar, Virginia, que son vida y poesía. Creo que una gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros como lectores, como profesores, pero también como mediadores de lectura, es cuánto tiempo tenemos nosotros para leer lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Porque, en definitiva, creo que no es un mero eslogan defender que la lectura tiene que ver con un deseo y con un placer. Con un placer que tú puedes compartir si estás deseoso y deseante de algo novedoso, o de un viaje, o de un encuentro que tuviste en un libro, o de una tragedia griega, o de un ensayo que leíste sobre matemática, etc. Entonces, una pregunta que creo que a mí me ronda en general ante este tema que es tan maravilloso como es la lectura, es cuánto tiempo tienen los maestros y también los bibliotecarios para ellos mismos, ellas mismas, poder leer y estar atados a un deseo
que no sea la mera administración de tiempos o de campañas X, etcétera. Como que a veces noto que hay como cierta funcionalidad a algo que ya está hecho y donde hay poca libertad por parte de nosotros como sujetos activos, sujetos políticos activos, de cómo nosotros también disponemos de nuestro deseo de lectura, de nuestra pasión por la lectura. Entonces, bueno, la ponencia, si se puede llamar así, es que yo voy a compartir hoy día, se llama Escucha. Te apuesto que has leído más de 365 libros, parte así, porque considero que nosotros leemos el acto, digamos, si yo tomo acá un libro, ¿cierto? Y leo, cuando yo leo para leer, pero leo para leer no solamente un libro, sino que yo cuando leo para leer la realidad de otra manera. Y creo que ahí hay algo maravilloso, pues la lectura nos nutre de tal manera que nuestra visión de mundo va siendo mucho más compleja, nuestra visión del yo también se ve fortalecida porque vemos que no todo se reduce a lo que nosotros estamos viviendo de manera singular, sino que hay todo un mundo, un pasado, un presente, un futuro. Hay una forma de comprensión que es distinta dependiendo de las culturas bajo las cuales nosotras hacemos referencia, etc. Entonces, parece un juego de palabras, leer para leer, pero creo yo que hay algo muy importante ahí con la vida, que la vida, sobre todo lo digo modestamente desde la academia, a veces la vida, falta vida y está como todo tan artificioso dentro de como de la universidad, dentro de la escuela, falta que entre oxígeno, digamos. Y ese oxígeno que es cotidiano, que es de aquello que nosotros como seres humanos estamos hechos. Porque nosotros estamos hechos de memoria, por ejemplo, estamos hechos de gestos, de acciones, estamos hechos de sueños, de pensamientos, estamos hechos de acciones en el sentido concreto, por ejemplo, si yo hoy, 12 de marzo, hago pan aquí en Coimbra, hago pan, yo con mis manos, les aseguro que voy a tener hogar y me voy a acordar de mi abuela. Entonces también estamos hechos de ese tipo de lectura, que es una lectura de otro tipo de lectura. Me refiero a que así como Aristóteles habla y dice que el ser se puede decir de diferentes maneras, leer también se puede decir de diferentes maneras. Y si solo hacemos el pequeño ejercicio de buscar la etimología de leer, que viene de legere, por ejemplo, del latín, eso nos da una pauta y es muy lindo porque legere significa escoger, escoger como quien cosecha diferentes frutas, como una recolectora, ¿cierto? Y a la vez ese legere del latín proviene de legein, que es del griego, donde se repite esta suerte de escoger, ¿cierto? Como la fruta, de seleccionar, ¿cierto? Lo que yo quiero comer como cosecha, y se relaciona ahora de otra manera con otro verbo que es hablar, decir, contar algo, es decir, leer también es hablar. Quiero decir que solamente haciendo esta pequeña digresión etimológica
podemos darnos cuenta que la lectura involucra algo que tiene que ver con nuestro pensamiento, con el logos, porque legen tiene que ver con el logos, con ese logos antiguo del que ya nos hablaba Heráclito, ¿cierto? Y Parménides, y la historia de la filosofía, etcétera, y que parece a veces tan inaprehensible, y que parece algo tan difícil, y a veces es tan cotidiano que no nos damos cuenta que estamos en presencia del pensamiento cuando estamos hablando de la lectura. Y que porque estamos en presencia del pensamiento, el leer, que es una forma de ver y que a la vez amplifica nuestros sentidos con respecto a lo que entendemos por un determinado estado de cosas, es decir, leer nos abre al mundo de las posibilidades que pueden ser de otra manera, que no hay una necesidad de que yo, si nací hija de obrera, me voy a morir como hija de obrera, por ejemplo, sino que yo puedo soñar como ser humana y puedo encantarme y decir voy a ser una bruja que vivía en Corinto y me voy a casar con Jasón, etcétera. O sea, me refiero a que hay un poder con la imaginación, con los sueños y con las posibilidades que son realmente una suerte de mapa, una suerte de percurso, de recorrido, donde nos vamos haciendo más ricos de otra manera, así como lo hablaba Gabriela con respecto a cuando citó a Federico García Lorca, que él no solamente daría un pan, sino que un pan y un libro, es decir, un pan y la conciencia, porque leer genera conciencia, y hoy, más que una cosa muy importante, creo que muy relevante, es esa pequeña palabra que es decir conciencia, conciencia de múltiples maneras, conciencia, no le quiero poner apellido, pero me refiero a que, por ejemplo, hoy hay una serie de luchas identitarias, hay una serie de luchas que tienen que ver con nuestra defensa irrestricta de una vida digna, etcétera. Eso, la lectura es un antídoto, digamos, hoy. Es algo que nos nutre de otra manera y que nos hace ricos y ricas de una manera que quizá no vamos a ver en la cuenta del banco, necesariamente así como de una manera como cuantificacional. Eso inicialmente. En segundo lugar, cuando hablamos todo esto, yo solamente estoy haciendo referencia a una experiencia. Y creo que en ese sentido me permito la licencia de hablar como le estoy hablando, ¿cierto? Así como un poco soñadoramente, si ustedes quieren, porque una buena noticia para quienes leemos es que nadie está muerto. No hay muerte, no hay muerte. Yo me comunico directamente con Platón y nadie me puede decir a mí que Platón está muerto. Cuando yo cito una idea de Platón o una idea de Mariátegui, como para citar a alguien latinoamericano. Entonces, en ese sentido, creo que también hay una forma de comprensión de la temporalidad que es distinta a los dados, que es distinta y alternativa a lo que nosotros siempre consideramos en general que la vida es de esa manera. Y creo que eso no hay que perderlo de vista, ya sea tengamos una pantalla, ya sea tengamos una hoja de un libro, ya sea tengamos un telón en blanco, un palimpsesto, sea
como sea en el formato bajo el cual nosotros queramos leer, siempre hay en la lectura formas de ver con los ojos de otros, pero sin dejar de ser nosotros. Y dejamos de ser nosotros en el viaje, pero jugando, ¿me entiendes? Es como cuando los niños juegan como si fueran otra persona, pero luego vuelven a ser ellos. Y quizás en ese juego de ida y de vuelta se afianzan formas de ser, de estar, formas de sentir. Y es como cuando uno aprende otros idiomas también, pasa, yo creo, el fenómeno parecido, que uno al aprender otro idioma, en ese sentido, al leer en otro idioma, afianza también su propia lengua materna. Y en ese sentido, cuando hablo de lengua materna, ¿cierto? Que tenemos nuestro español, recuerdo con mucho cariño haber leído a Liliana Bodoc con respecto a las lenguas, a cuáles son realmente las lenguas maternas. Eso creo que también es muy importante de traer a colación en este momento, porque nosotros no aprendemos un español neutro, no aprendemos por ejemplo, en su caso, un rioplatense como neutro para todos igual. La persona de Caseros va a ser de una manera y va a entender su propio argento de su propia mamá o de su propio papá, y esa va a ser su lengua materna. Entonces se da una cosa muy linda, que es una fuerza hacia afuera, que nos expulsa, por ejemplo, a descubrir nuevas lecturas, nuevas lenguas, etcétera, pero eso a la vez nos retrotrae a nuestra propia infancia, a nuestro propio lugar de origen, a nuestra propia identidad. Y en ese ir y en ese venir, creo que hay una conexión muy bella que no tenemos que perder de vista, aunque todo nos diga que somos, no sé, unos locos, unas soñadoras, qué sé yo, porque en ese sentido, claro, ahí agrego otra cosa a lo que vamos diciendo. Creo que otra cosa muy importante acá es el conflicto. El conflicto. O sea, hay una pugna, esto no es como... Cuando hay algo que nos gusta realmente y todo el mundo te está diciendo que eso realmente no tiene ningún asidero, que eso es para soñadores, que eso es para personas quijotescas, etcétera, hay algo que tiene que ver con una pugna y con una lucha interna de cómo tú eres fiel o no eres fiel, y si no te unes a otro, no sé, y buscas la forma de poder ser fiel a esa lectura, a esa imaginación, a esa fuente de creatividad, porque tiene que ver, todo lo que estamos diciendo, tiene que ver con la imaginación y con nuestra capacidad creativa humana, que yo no sé si habrá alguien, quizás ya hay personas que dicen que los seres humanos somos seres, como así como hay Homo sapiens, Homo digitalis, Homo no sé cuánto, yo pondría que los seres humanos somos seres creativos. Esa es nuestra naturaleza, digamos. Lo que pasa es que nos han cercenado de tal manera, sobre todo en los países subdesarrollados, al punto que nos dejan como en una imagen, es como que nos dejan en una cajita de fósforo, como muy cerraditos.
y encerraditos, cuando podríamos tener otro tipo de desarrollo. No solamente cuando yo hablo de creatividad, no solamente hablo de creatividad en el sentido literario, sino que de hacer adelantos científicos, de construir arquitectura fantásticas, maravillosas. No solamente estoy hablando restringidamente de la creatividad como algo que tiene que ver como del lado artístico o algo así. No, ahí es justamente donde se liga ciencia, arte, ciencia, arte y filosofía, y ciencia del espíritu y ciencias de la naturaleza. Y creo que en esa forma multidisciplinaria e interdisciplinaria tenemos que buscar. Y la lectura, por supuesto que va a ser una de las formas más bellas y poderosas para alcanzar ese diálogo con otros y con nosotros mismos. Por lo tanto, tampoco hay lenguas muertas. Las palabras dicen cuando se saben leer, y la realidad, cuando la leemos con los ojos de otros, en compañía, con los viajes de otros, con los descubrimientos de otros, hay otras temporalidades, que es muy importante lo de la temporalidad, nos comunica con otras lenguas. Creo que esa sería también una maravillosa forma de ser globalizado hoy, el multilingüismo, sobre todo en Abya Yala, que tenemos el español, el portugués, todas las lenguas de nuestra Abya Yala, que somos mucho más que el portugués y el español, y también tenemos el francés como una lengua, como en Haití, por ejemplo, que también se habla francés. Entonces, creo que todo esto que estoy diciendo, que ya voy a ir cerrando, como para dejar de espacio al diálogo, creo que es muy importante porque finalmente, si bien es cierto, hay una transformación, no solamente de los demás, digo, de los chicos, chicas que están siendo educados por nosotros como bibliotecarias, bibliotecarios o profesores, sino que también nosotros, nosotras, somos sujetos de cambio y de mudanza. Y sabemos algo más sobre nuestra propia forma y disposición como de este afán por lo infinito. Es algo que suena como muy quizá metafísico o algo demasiado así como poco aterrizado, quizá, puede ser. Pero yo creo que tiene que ver justamente con la infinitud, porque hay un deseo por parte de los seres humanos de sabernos infinitos también. Y cuando conocemos otras leyes, otras temporalidades, otras lenguas, otros espacios, nos convertimos también, y aquí es donde viene lo del teatro de la filosofía, nos convertimos en actores y en actrices. Entonces los lectores, las lectoras que nosotros realmente somos, también tenemos diferentes papeles que vamos actuando a partir de nuestras propias experiencias, y pongo el acento en esta palabra experiencia hoy. Creo que es muy importante la figura insustituible del profesor y del bibliotecario y de la bibliotecaria, porque nosotros estamos entregando una experiencia y eso las máquinas no lo tienen. Yo les voy a entregar a ustedes, chiquillos, mi experiencia, y creo que ahí hay algo muy, pero muy relevante
para esta vida tan agitada que a veces se torna y a la vez tan rápida, cuando a veces es más bien un engaño para hacernos sentir insuficientes cuando no lo somos. Estamos entonces hechos, y con esto cierro, estamos hechos de libros. Estamos hechos de libros porque estamos hechos de hojas, porque estamos hechos de memoria, de palabras. De la ausencia de ellas también estamos hechos. Estamos hechos de sueños, de pensamiento, y todo esto nos hace sentir de alguna manera que palabras tan hermosas, tan dadas de sentido como la libertad, son absolutamente disputables, más sobre todo hoy en contextos donde nos quieren negar el derecho a tener derechos, como dijera Hannah Arendt. Así es que muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por tu presentación. La verdad que muy agradecidas tanto con vos como por Gabriela, porque son diferentes perspectivas, pero ambas muy ricas. Bien, quiero compartir algunos comentarios. Bueno, hay un comentario de Gabriela, si vos querés, Gabriela, abrir tu micrófono y decirlo, si no yo lo leo. Como quieras, no, simplemente la referencia a Lelo, si querés, que dice a Bodoc cuando Sara habló de amasar el pan y de la abuela, enseguida recordé a Bodoc y ella después la trajo, entonces, Claro, para no sí, olvidar. decía, Gabriela dice, amar un pan y contar un cuento es casi lo mismo que dice Liliana Bodoc. Amasar, sí, ahí lo puse mal. Después también hay un pedido para Gabriela que dice, si podrías repetir, yo diría que si podés ponerlo en el chat, así lo tienen todos, o repetir el título y autor del libro sobre mediación y promoción mencionado al principio de tu exposición. Sí, lo puse ahí en el chat, pero por si quedó ahí muy arriba, se llama Yo Mediador, tiene un subtítulo, lo tengo en la biblioteca y no voy a ir ahora, pero más que nada para no retirarme, es Yo Mediador de Felipe Munita, ahí lo encuentran y ya está editado en Argentina. Bien. Después Noelia hace un comentario que dice leer es posibilidad. Estoy mirando el chat a ver si hay si alguien quiere intervenir, hacer alguna consulta, hacer algún comentario sobre las exposiciones. Hay varios comentarios, por supuesto, que dicen que fueron muy buenas las exposiciones, pero me refiero por ahí a comentarios sobre el contenido. Yo quería comentar, si nadie del público quiere decir algo, o mientras alguien piensa, quería comentar algo, ¿puede ser? Sí, por supuesto. Como esto que decía Sara, que hablaba del placer, y yo coincido, ¿no? A veces, digamos, cuando yo mencionaba lo de los eslóganes y demás, pero pensando, digo, de hecho yo soy lectora porque la lectura me da placer, ¿no? Como dice Martín Cohen, para mí es una forma de felicidad también, y por ahí yo lo traigo eso porque en la escuela hay una cuestión bastante instalada de que leer literariamente no cuesta esfuerzo, y en relación a que muchas veces también, como para ser más gráfico, cuando empezamos a ir a territorio con estos encuentros y talleres y capacitaciones, algunas bibliotecarias tenían la duda sobre si, ellas nos decían, pero intervenir tanto o preguntar tanto mata el placer, nos decían, ¿no? Como hablar tanto después de leer y preguntar si los flamencos, si el loro pelado. Entonces, se necesitó como un tiempo, ¿no? Para entender que también, como dicen muchos, encontrar patrones en las repeticiones, encontrar que el sapo de tal autor se parece a tal otro y que ese ya lo leímos y que una cosa me lleva a la otra, lo que nos pasa a nosotros cuando leemos y decimos,
Ahora yo estoy leyendo como bastantes biografías, ¿no? Entonces como una vida te hace acordar a otra y también la posibilidad de las vidas, que ese placer literario no se logra de un momento para otro, sino que muchas veces cuesta esfuerzo y que ¿no? Siempre les traemos también el ejemplo de Caperucita, es un cuento repetido que los chicos se saben de memoria, pero ¿por qué sienten ese placer ante la repetición, ante algo que saben que va a pasar y que ya saben qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, un poco en relación a eso, por supuesto que es deseo y es placer también la lectura, pero muchas veces esta idea de aprovechar o de, bueno, muchos eslóganes que están más que nada en la idea de la lectura como maratón o como de una cuestión de toco y me voy, la propuesta es la vinculación más duradera, ¿no? Con las obras más profundas, que también trae placer, digamos. Un poco eso, porque lo tenía anotado en un momento también para decir y pasó muy largo. Bien, no sé, Sara, si querés hacer alguna acotación. Sí. Claro, yo comparto con Gabriela lo que dice sobre que la lectura es un gusto adquirido, digamos. Yo lo pondría así. O sea, como si uno es chiquitito y te dicen, mira, Teresita, no sé, leamos todas las noches 5 minutitos. Y tú al principio no te va a gustar mucho la idea porque no tienes el hábito. Y yo creo que los seres humanos en alguna medida estamos constituidos por acciones que se van repitiendo y que van teniendo sentido, así como se van repitiendo. Y justamente en esa repetición luego hallamos otras cosas. Quiero con esto de la repetición, que es algo muy importante, diría yo, que tiene muy mala prensa la repetición, por eso voy a decir algo al respecto. Cuando nosotros en teatro, por ejemplo, queremos crear un personaje, muchas veces hay que repetir, y en la repetición vamos a encontrar el cómo decía ese personaje, por ejemplo. Pero sin pasar por la repetición, no encontramos el momento como creativo, el vuelo creativo. Entonces creo que así como de pronto aprenderse las tablas de multiplicar, no sé, de memoria, y repetirlas, puede sonar algo muy como viejo ya y como inservible, creo que en esa repetición es muy importante para encontrar realmente algo distinto después. Y que hay todo un sentido en adquirir un hábito. Y para mí eso lo explicó muy bien Gabriela, para que voy a repetirlo de nuevo. Eso. Bien, gracias. Leo un par de comentarios. Aquí dice Natalia Rossi, maravillosas palabras de ambas realmente, y pregunta, ¿alguna sugerencia de libros sobre la lectura y escritura en escuelas de y para adultos? Y bueno, agrega que sabe que no es el enfoque de la charla, pero consulta. Y luego, no sé si alguna de las dos quiere consultar, si no, después pueden escribir consultas a... ¿Al nivel adulto, a la escuela de adultos o para ella? No entendí. O él, no sé quién preguntó. A la no. modalidad. La modalidad debe ser. La modalidad debe ser. Sí, para la modalidad adultos, exacto. Sí. Puedo incluso ver, pero no, ahora sí no entra dentro de lo que por ahí tengo más a mano. Sí, después podés escribir al correo de la biblioteca o al Facebook de la biblioteca de UNIPE y te podemos contestar.
biblioteca.central@unipe, ahora lo pongo en el chat. Después, bueno, leo otro comentario de Noelia Riposati. Gabriela, ¿estás tratando de decir algo? No, perdón. Ah, bien. Iba a leer un comentario. Esperen que se me fue. Bueno. De Noelia Riposati, que dice: también los nenes agregan elementos o partes al cuento, lo modifican a medida de que lo escuchan, lo recrean. Sí, totalmente. Lo recrean, hacen preguntas que salen de la planificación, que no están pensadas. Lo que decía Noelia, creo que dijiste, me remitió enseguida al libro álbum, a cuando leemos libros álbumes con los chicos y que, bueno, vieron que la lectura es mostrando el álbum porque entre lo que se lee y lo que dice la imagen hay dos discursos. Y ahí siempre pasan que ellos vieron cosas que uno no vio, por más que haya leído, releído, mirado, remirado ese álbum para llevar, siempre aparece algo en una esquinita, en la guarda. Eso se hace muy patente con ese tipo de soportes, de formatos, es genial, sí. Sí, la lectura se construye en esa comunidad, ¿no? Leo otro comentario. Estela dice: me encantó la idea de incentivar el hábito por la lectura, es muy importante. Bien, yo, si no hay más comentarios, quería, me quedó algo de lo que decías vos, Sara, en relación a la lengua materna y cómo a veces nos está faltando también literatura o libros que tienen que ver con la lengua materna de los alumnos que encontramos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. En un caso y varios casos que he visto en mi recorrido, en mi trayectoria como bibliotecaria y después como investigadora, de encontrarme en la provincia con lenguas aborígenes que no son tenidas en cuenta, y por más que está la ley, no hay maestros bilingües, a no ser que tengan el 90% de alumnos de una lengua aborigen. Entonces me parece que también esto es importante para esto de los cambios que necesitamos en la educación. Sí, yo creo que es algo que se puede también perfectamente trasladar esa misma problemática a Chile, por ejemplo, y sobre todo también con la llegada de extranjeros a Chile también, que tienen otro tipo de lenguas, por ejemplo. Claro, invisibilizadas, por lo menos aquí en nuestro país. Claro. En muchos casos, no siempre. Quiero a que si somos mediadores, digamos que faltan personas idóneas que contengan tanto la lengua como por ejemplo, no sé, en Chile el creol, no sé, que han muerto personas esperando atención médica porque el sistema hospitalario no sabía, la persona no sabía creol, por ejemplo, ¿me entiendes? Han pasado cosas terribles, en el sentido de que cuando nosotros abrimos a otros pueblos, y quizá me estoy desviando un poco del ejemplo de las lenguas más originarias. Claro. Pero creo que el fenómeno es parecido en el sentido de que finalmente faltan personas que no solamente sepan, por ejemplo, español y le enseñen a ese joven, a esa persona, español, sino que también sepa creol. En el sentido que tú ponías, no solamente que sepan español muy bien o que tengan que tener no sé cuántos estudiantes para poder ser expertos en esa lengua, sino que sea
lo más versátil posible a aquella persona que está como ahí en esa mediación. A eso me refiero. Y por supuesto que como parte de nuestra contemporaneidad, diría yo, que está valorar y si no lo valoran, nosotros exigir que se nos valore por el hecho de que siento yo que hay como una impunidad también muy feroz, diría como de siglos de injusticia. Estoy hablando como de la lengua aborígenes que dices tú, y que por lo mismo la paz en el Gualmapu o todo el conflicto que genera, que es el pueblo más conocido, pero hay otros también, no va a superarse mientras no haya también una política por parte del Estado que no sea solamente una declaración de principios, porque yo creo que hay muchas cosas que se hacen que son con mucha prensa y todo, digo en Chile, no sé, en Argentina, pero que finalmente queda en eso, queda como el discurso, pero la implementación de eso no existe. Y, y bueno, esos que son llamados minorías o que somos llamadas minorías, realmente somos las mayorías. Porque juntando tanta minoría, hacemos una gran mayoría, entonces creo que tenemos que tener conciencia también de aquello. Eh, eso solamente me gustaría haber agregado. Bien, gracias. No sé si querés agregar algo más, Gabriela. También me quedé con este tema de las condiciones materiales reales que tienen, yo la pensé así, como cuáles son las condiciones reales que tienen los docentes y los bibliotecarios en relación al tiempo de la lectura, el tiempo para la lectura por placer propio, ¿no? Más allá de la lectura para nuestros alumnos. Eso también me pareció un tema interesante por ahí para otros momentos, para otra charla. Sí, 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 yo yo creo que es muy importante, tan importante como cuando yo hablo con profes de filosofía, están preparando una pauta para ensayos de filosofía, de cómo corregir un ensayo de filosofía, y yo le pregunto, ¿y tú hace cuánto tiempo que no escribes un ensayo de filosofía? ¿Me entiendes? Como que estamos de repente, como profe, muy alejados, porque no tenemos tiempo, de la práctica filosófica, como por ejemplo hacer un ensayo. Y ahí, como sujetos políticos, los profes tenemos mucho que decir, tenemos mucho que experimentar y tenemos mucho que entregar, porque finalmente somos la práctica, o sea, nosotros, la pedagogía tiene mucho de teoría, pero hay mucha gente que está en los cargos de poder y todo, sabrán mucha teoría, pero a la hora de los que hubo, no saben hacer una clase. Entonces creo yo que ahí tenemos un valor como bibliotecarios, como profesores, como maestros, que tenemos que posicionarnos y saber lo que valemos en torno a esa experiencia que llevamos 20 años, 30 años haciendo clases. No somos como cualquier cosa, así como, ella lleva solamente 30 años, le faltan 10 para jubilar, así, y ya como que moriste, así. Creo que ahí hay algo que hay que resucitar, como ese sentimiento de apropiación de la maravillosa labor que hacemos diariamente como maestros, como bibliotecarios, como personas que vamos educando.
Gracias, Sara. Gabriela, justo que ibas a empezar a hablar, se Sí, cortó. no, coincidía obviamente con ustedes con esto de que también a veces se les exige mucho a los mediadores, a los docentes, bibliotecarios, y hay que darles también el tiempo, como dice Sara, de construir ese placer, esa pasión por el objeto que enseñan, ¿no? Falta mucho de eso, incluso yo creo que también pasa mucho con la entrega de libros, ¿no? Yo pensaba, con la colección Leer Abre Mundo, llegaron, bueno, toda la colección son libros ilustrados, una novela gráfica, álbum, y muchas veces se les exige mediar con esos soportes, con ese tipo de formato, pero tampoco se capacita en cómo leer una narrativa visual. Por ejemplo, el libro que trae como más dificultades para mediar en la escuela es uno que se llama La Llamada, de Flor Canilliro, que es un relato, bueno, basado o inspirado en una Caperucita Roja, y que no tiene palabras, ¿no? Entonces, me parece que también hay un montón de material que se pone al alcance de los mediadores, pero falta como esa otra pata más fuerte de, no me gusta la palabra capacitar, pero bueno, de pensar juntos, también de armar comunidades, como siempre tengo ganas de eso, ¿no? Armar comunidades con los bibliotecarios para leer, conversar y abordar los libros, pero también sentir construir ese hábito donde no está, digamos, y esta idea de que leemos para otros, ¿no? Porque los mediadores leemos para otros, pero muchas veces, ¿por qué no leer literatura infantil? Porque nos gusta, porque nos parece algo entrañable, leer literatura adulta como infantil como leemos adultas, pero coincidan que está descuidada esa parte de darle ese peso que tiene como mediador, ¿no? De formarlo literariamente también, para que pueda después llevar eso a otros. No es solo Bien, entregarle. Sí, decías, discúlpame. No, no es solo, digo, con los libros no basta, parafraseando a Maite Alvarado, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Leo un par de comentarios más. Bueno, dicen muy interesantes y enriquecedoras ambas exposiciones. Arriba había algunos mensajes para Sara, diciendo también, agradeciendo por la presentación. Bien, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Bien. Bueno, me queda más que agradecerle a las expositoras y a todas y todos los que nos acompañan hoy. La verdad que ha sido un encuentro muy interesante, que ojalá podamos repetirlo en agosto. Sí, Gabriela. Sí, sí. No, porque se escucha cortado. Por No, eso no. como iba a saludar y... Bien, adelante, adelante. También sumarme a tus palabras, agradecer a Sara, porque también me hizo pensar muchas cosas, ahí tengo unas cuestiones anotadas, a vos por invitarnos a dialogar sobre estos temas, sobre las bibliotecas, y a todas las personas que nos estuvieron escuchando por el tiempo y por los mensajes. Sara, si querés decir algo más. Lorena Sí. ha levantado la mano. Vamos a abrirle. Muchas gracias. Muchas gracias por la instancia. Ojalá seguir hablando sobre estos temas. Yo creo que es importante lo de la lectura, no como un mero acto de herramienta, que es muy importante, sino que también como un fin en sí mismo. Creo que hoy está todo tan funcionalizado a que todo es como por otra cosa, y creo que hay cosas que también son por otra cosa, pero tienen un sentido prístino y tienen un sentido por sí misma, como la vida, por ejemplo. La vida tiene un sentido por sí misma, la lectura también. Así que un abrazo muy grande y muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos y todas. Me hacían una pregunta, si iba a estar en YouTube. Sí, esta charla se ha grabado,
se está siendo grabada todavía y va a ser subida al canal de YouTube de la UNIPE. Bien, si no hay más comentarios, vamos a... ¿Bajo qué nombre? Bajo el título de la mesa de biblioteca. Si no, igual yo lo subo al Facebook de la biblioteca o me escriben. Ahí les voy a poner el correo de la biblioteca. Ay, que no veo. Bueno, yo voy a dar por cerrada, les doy las gracias a todos, voy a enseguida poner el correo de la biblioteca, igual se los digo, es biblioteca.central@unipe.edu.ar, por si alguien necesita saber cómo es alguna consulta que les quedó y que quieren saber sobre las expositoras o sobre esta pregunta que me están haciendo sobre bajo qué nombre va a estar en YouTube. En general es sobre el mismo nombre de la mesa de biblioteca o el título de la mesa. Bien, muchas gracias Gabriela, Sara y a todas y todos. Los esperamos para agosto, que es otra jornada de UNIPE virtual.